Bueno chicos, muy bien, entonces retomemos ahí rápidamente. Estamos de diferenciar escalas ordinales y nominales. Las dos son son variables de tipo cualitativo, ¿no? O sea, su expresión, sus datos siempre se van a dar de manera cualitativa, siempre van a estar representando cualidades de los objetos y siempre tienen que hacer traducción, tienen que hacer paso por medio de palabras, ¿no? Entonces, aunque se utilicen números, por ejemplo, en las escalas ordinales, siempre estos números van a hacer referencias a una cualidad. Es bajo, es medio, es alto. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Campeón, subcampeón, tercer puesto. ¿Listo? Muy bien, entonces esos son los dos tipos de escalas de medición de tipo cualitativo, o sea, las variables de tipo cualitativo. Vamos con las variables de tipo cuantitativo. Entonces vamos a empezar con las variables de tipo discreto. Entonces aquí voy a empezar yo a escribirles un poco de la definición. Entonces vamos a encontrar que las variables cuantitativas de tipo discreto entonces son aquellas en las que la numeración define conjuntos finitos o infinitos, pero contables. Ay, profesor, tradúzcame eso en español. Ya se lo voy a traducir en español, tranquilo. O sea, son aquellas variables, pero son aquellas escalas de medición que me permiten a mí contar, no importa cuántos objetos, pero siempre voy a establecer como un intervalo, ¿listo? Como una cantidad la cual voy a medir. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos hay en Colombia? Entonces, puedo contar millones de ciudadanos en Colombia, pero en última siempre va a haber un límite. Así nazcan todos los días ciudadanos en Colombia, voy a llegar a un límite. Puedo establecer un límite de plazo. No, por ejemplo, a día de hoy hay 50 millones. ¿Listo? 50 millones es una cantidad precisa y es un intervalo. O sea, va de un punto a un punto, de 0 a 50 millones. Entonces es discreto porque me permite un valor, ¿listo?, preciso y que me recoge una cantidad de elementos hasta un punto. Hasta ahí llego, hasta 50 millones. Otro ejemplo de una escala de medición discreta, por ejemplo, ¿cuál es la estatura de las personas en Latinoamérica? Pues las personas en Latinoamérica pueden medir hasta 2,50 metros, pero hasta allí, digamos, es una estatura de una persona normal o cotidiana. Digamos que en Latinoamérica sería raro encontrar una persona de 2,50 metros tan alta, pues puede ser enrasada, bueno, pero hay un tope, digámoslo así, se puede establecer un intervalo, se pueden contar, hasta ahí yo las puedo contar, hasta 2,50 metros. Luego desde 0, medio metro, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, las conté, hasta allí, las puedo contar. El número de los dedos, yo lo hago por aquí. El número de los dedos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Se pueden contar. El número de todos los dedos que yo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los pies, 11, 12, 13. ¿Listo? Puedo contar esa cantidad de elementos. ¿Listo? Y vamos con los continuos. Los continuos se diferencian de los discretos porque en los continuos la cantidad o la medición, ¿sí?, que se realiza no tiene un intervalo explícito cerrado o contable. Profesor, ¿cómo así? Bueno, entonces tranquilo. Vamos a lo siguiente. Hay características que no se pueden ceñir a intervalos. Yo las puedo recortar, pero ellas siempre van a tener una cantidad grandísima de elementos en ese conjunto. Por ejemplo, si yo quisiera contar, ¿cierto?, la cantidad de población en el mundo, ¿sí?,
en 100 años, pues ese número podría no tener un intervalo cerrado. En Colombia, hasta hoy, hasta este año, puedo decir que hay un intervalo cerrado, hay 50 millones, los puedo contar. Pero si yo quisiera contar todos los que existen, sí sería complicado. Es decir, ellos siguen y siguen y siguen y no tienen como un límite. Entonces son aquellos elementos que tienen infinitas posibilidades. ¿Listo? En los discretos, aunque pueden ser infinitos los valores que toman ellos en la vida real, en ese contexto, y por eso es importante el contexto, se pueden cerrar, hasta ahí llegan. Pero en los continuos no, los continuos las posibilidades son infinitas. Les voy a entonces a dejar de tarea, quiero que ustedes mismos me expliquen qué tipo de objetos en la cotidianidad, qué tipo de objetos y de conjuntos en la cotidianidad son continuos, es decir, no tienen un valor determinado, sino que pueden tomar múltiples valores, múltiples. Por ejemplo, la cantidad de carros en el mundo sería ¿qué? ¿Continuo o discreto? Yo diría que discreto, hasta un punto llegará, porque si tenemos infinitos carros no cabrían en ningún ejemplo, digo yo. Un ejemplo de continuo podría ser la cantidad de estrellas, infinitos, ¿listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos como la identificación de los tipos de variables cualitativas, hace referencia a las cualidades, a las características de esos objetos, y las cuantitativas hace referencia a una escala de medición de esos objetos, es decir, una cantidad numérica. Entonces vamos a hacer una actividad, ¿listo? Ejercicios. Vamos a colocar este ejercicio. Un ejemplo de ejercicio que te puede aparecer en el taller o en la evaluación. Entonces, determine cuáles de los siguientes cúmulos de datos, cuáles de los siguientes datos puede ser, son cualitativos y cuáles son cuantitativos. Entonces vamos a colocar primero posición en una carrera de atletismo. ¿Cómo serían estos datos? ¿Cualitativos o cuantitativos? Por ejemplo, cantidad de población universitaria en una ciudad. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo también, ya. Marcas de ropa deportiva en un almacén. Cualitativo, cuantitativo, almacén. Cuarto, por ejemplo, también cantidad de vegetales consumidos por una población citadina. Bueno, vamos en español. Cantidad de vegetales consumidos por los estudiantes del colegio local. Listo, muy bien. Entonces vamos a ejercitarnos de una vez. Respuesta. Vamos a añadir la diapositiva con las respuestas. Respuestas. Muy bien. Vamos al primero. Posición en una carrera de atletismo. ¿Cualitativo o cuantitativo? Primero. Respuesta. Cualitativo. Profe, ¿por qué si son números? Porque, ojo, aunque la posición pueden ser números, sí, esos números están haciendo referencia al desempeño, a la característica que tuvo ese objeto en esa carrera. Entonces, como es una posición, es cualitativo, es una cualidad
quedó de campeón, quedó de subcampeón, quedó de último, quedó de penúltimo, le fue bien, le fue mal. Eso nos permite mirar cualidades de desempeño. Y aparte de eso voy a agregar aquí, es una variable de tipo cualitativo y ¿qué más? De tipo ordinal. Claro, el uno está por encima del otro, pero ¿cuánto? No sé cuánto, no puedo restarle el que quedó el campeón, el vicecampeón. Réstele al campeón el subcampeón, no se puede. ¿Por qué? Porque son características del objeto. Quizás sí están organizados de manera jerárquica, el primero, el segundo, el tercero, pero yo no le puedo restar explícitamente ese lugar porque no estamos hablando de cantidades, sino que estamos hablando de cualidades. Muy bien. Vamos al segundo. Respuesta. Cantidad de población universitaria en una ciudad. Cantidad de población universitaria. ¿De qué estamos hablando? ¿Cualidad o cantidad? Cantidad. Ya nos está diciendo el mismo enunciado. Cantidad. O sea que es cuantitativo. ¿Discreto o continuo? Discreto. Siempre hay la posibilidad de establecer un solo número. ¿Tiene infinitas posibilidades? No. Siempre es una. Tantas personas por año son universitarias. Eso no continúa y continúa. Yo puedo decir 10 millones este año y el otro año puedo decir 2.000 millones. No crece de esa manera. Listo. 3. Marcas de ropa deportiva en un almacén. Cualidad. Es una marca. Entonces, cualitativo. ¿Y qué es? ¿Ordinal o nominal? Yo puedo decir esta marca es mejor que la otra y así sucesivamente. No. De hecho, no. Entonces es una cualidad de tipo nominal. Solamente el nombre. Es un nombre y no se puede decir cuál está por encima del otro. Que son marcas, siempre las marcas o las que sirven de etiquetas, todo lo que sea etiquetas no se puede establecer de manera jerárquica, este está por encima del otro, no, simple y sencillamente, o está casado o está soltero, pero no es que soltero sea mayor que casado, eso lo decimos nosotros, de recocha, ¿cierto? Pero no en la vida real, listo, muy bien. Y cantidad de vegetales consumidos por los estudiantes del colegio del hogar, cantidad, entonces, ya encontraron un truquito, todo lo que tenga que ver con cantidad o medición es de tipo cualitativo. Y entonces cantidad de vegetales consumidos por los estudiantes del colegio del hogar, pueden ser muchos. Pregunta. Puede ser un número extrañísimo o es un número medido. Por muy grande que sea, es un número fijo. O pueden ser millones, tiene muchas posibilidades. Pueden consumir en el colegio del hogar más de 3 toneladas de vegetales. No, porque son personas en específico, es decir, esa población no tiene infinitas posibilidades. Yo no puedo decir 12 millones de toneladas. Tengo que decirlo dentro de una escala que sea creíble. Si digo que son 12 millones de toneladas, no es creíble. Profesor, o sea que es de tipo discreto. Cualitativo y de tipo discreto. ¿Listo? Y bien, entonces ahí hemos establecido unos ejemplos. Les dejo hasta de una vez la tareita aquí por el video, igual en el taller estará señalada la tarea para hacerla. Por favor, buscar escalas de medición que sean cualitativas y de tipo continuo, que existan infinitas posibilidades. ¿Listo? Entonces nos estaremos viendo en la clase online que estaremos dando por Facebook Live. ¿Listo? Pendientes y atentos para llevarles el Facebook y el contacto para que nos encontremos. Bye bye, chicos.